oportunidades de mejora y de cambio en el Perú. Alístense para esta gran batalla pacífica que vamos a librar. Hombro con hombro, corazón con corazón, unámonos peruanos libres, mujeres y hombres de buena voluntad, peruanos blancos, peruanos negros, peruanos chinos, peruanos cholos, peruanos amarillos, peruanos todos de esta gran patria plural que es el Perú. Peruanos de todas las razas y todas las culturas, vamos a dar la gran batalla para sacar a nuestro país del desgobierno, del caos, de la pobreza, del horror. Vamos a devolverle a nuestra patria la paz, la reconciliación. Vamos a construir un Perú del que nos sintamos todos orgullosos, un Perú que el mundo entero de nuevo vuelva a respetar. Muchas gracias. Mi pregunta es aldeana, pero ¿el nivel de la política ha descendido solo en el Perú o también ocurre en el resto del mundo? Bueno, yo creo que en muchos lugares ha ocurrido, ¿no? La política se ha desprestigiado. Ha ocurrido algo curioso, la desaparición de las ideologías mesiánicas, algo que objetivamente es positivo, yo creo, para la humanidad, ha traído consigo que la política se convierta muchas veces en un pragmatismo que pues representa la pura mediocridad, ¿no? Ya no hay grandes sueños, ya no hay grandes designios, la política ya no es la búsqueda del paraíso, sino es la gestión de lo que es una realidad bastante mediocre y pedestre. Perú es un caso dramático, testigo, porque tenemos los últimos 5 presidentes investigados o ya condenados. Porque el caso de Alan García es muy evidente. Él no pidió un mandato para hacer las cosas que hizo después. ¿Y cuál fue el resultado? La quiebra del país, el descuartizamiento de la opinión pública peruana y la crisis espantosa que tenemos. En la segunda vuelta de las elecciones, yo voté en la segunda vuelta por el presidente García porque me parecía que representaba el mal menor frente a un candidato que nos hubiera llevado por un abismo. El escritor además se refirió al suicidio este año del expresidente peruano Alan García, quien estaba acusado de corrupción. Es un personaje muy dramático, es un personaje de muchos extremos, y yo creo que mediante su suicidio él trata de alguna manera de impedir que la imagen que se había creado se desmorone enteramente. ¿Cómo quedará García frente al juicio de la historia? Yo creo que va a quedar muy mal. Que va a quedar sobre todo como una persona que aprovechó el poder para enriquecerse, una persona que perdió completamente el sentido de la realidad en un momento dado, ¿no? Como tenía esa facilidad de palabra, se consideraba, y probablemente lo era, tan por encima de sus propios partidarios. Entonces pensó que podía gozar de impunidad absoluta para todos los excesos que cometía, que podía engañar a la gente. En fin, mi impresión es que la historia no le va a perdonar, ¿no?, los excesos que cometió y sobre todo los robos, ¿no? Como necesitamos un centro y una derecha democráticas, necesitamos una izquierda democrática. En el Perú hay un sector de la izquierda que es democrático, desgraciadamente hay otro que no lo es, que es chavista, diríamos, ¿no? Alrededor de Ollantaytamala. Exactamente, y esa izquierda es una izquierda que puede acabar con la democracia en el Perú. Yo creo que si hubiera subido mal en las últimas elecciones, hubiera acabado con la democracia y nos hubiera puesto donde están, pues, Bolivia o Ecuador o Venezuela, ¿no? Yo también creo eso, que si Humala hubiera ganado hace 5 años hubiera destruido la democracia, y creo que si Humala gana en 2 semanas también va a destruir la democracia y nos pondría al Perú en el triste papel de colonia del imperio chavista. Y ahora Vargas Llosa quiere que el Perú sea una colonia chavista al nivel de Bolivia, Ecuador o Nicaragua, porque pide a los peruanos votar por Ollanta Humala. Lo pide así. Yo los exhorto a votar por Ollanta Humala para defender la democracia en el Perú y evitarnos el escarnio de una nueva dictadura. Mario Vargas Llosa ha escrito que Ollanta Humala es, y cito entre comillas, porque no lo he escrito yo, lo ha escrito Mario Vargas Llosa, nazi, racista, inculto, payaso, cavernario, estúpido, monstruo, caudillo bárbaro, obtuso y discípulo de Hugo Chávez. Afortunadamente no me equivoqué,
Creo que el presidente Humala no solo no ha sido Hugo Chávez, ha sido un presidente que ha respetado la democracia, un presidente que además ha continuado con la política económica de apertura, de estímulo a la inversión, de respeto a la propiedad privada, y es una de las razones por las que el Perú pues está creciendo y está modernizándose. Es interesante, fíjate, creo que es la primera vez en la historia que el Perú ha tenido 3 gobiernos ya nacidos libres que representan distintas opciones, pero que han mantenido un modelo que es el modelo que trae progreso y desarrollo a los países, democracia política, economía libre. Yo lo pongo en una hipótesis de disyuntiva moral. ¿Qué pasaría en una segunda vuelta en la que se enfrentasen Humala y Keiko? No va a ocurrir. No va a ocurrir. Yo me niego a creer que mis compatriotas van a ser tan insensatos de ponernos en la disyuntiva de elegir entre el SIDA y el cáncer terminal, que es lo que serían Humala y Keiko Fujimori. Es decir, Velasco o Fujimori. Me niego a creer que la ceguera, digamos, pueda llegar a ponernos en esa disyuntiva. No, yo creo que los candidatos que representan la continuación de la democracia, el perfeccionamiento de la democracia, el fortalecimiento de una política económica que está trayendo muy buenas consecuencias al Perú, al final va a prevalecer. Si un candidato antisistema llega a la segunda vuelta, pues espero que, como ocurrió en la última elección, hay una movilización hacia la sensatez, ¿no es cierto?, y hacia el mal menor. O sea que esa disyuntiva, yo creo que los peruanos que creemos en la libertad, en la democracia, no debemos aceptarla ni siquiera como una hipótesis de trabajo. Si los peruanos eligieran en esta segunda vuelta electoral a la señora Keiko Fujimori, estarían legalizando una de las dictaduras más crueles y corruptas que ha padecido nuestra historia. Y además, como la señora Keiko Fujimori ha declarado que el gobierno de su padre fue el mejor gobierno de la historia del Perú, estarían también abriendo las puertas a una nueva dictadura. Para evitar ese oprobio a nuestro país, muchos peruanos independientes hemos decidido apoyar la candidatura de Ollanta Humala. Ella va adelante en las encuestas. ¿Y no quiere que Keiko sea presidenta? Naturalmente que no, porque Keiko es la hija de un asesino y de un ladrón que está preso. Yo no quiero que la hija, que lo primero que va a hacer si sube al poder es sacar a Fujimori. Sigue metido en política, usted fue fundamental. No, como un, digamos, bueno, como un comentarista, como un crítico, defiendo ciertas opciones, pero digamos cargos políticos no he aceptado nunca. ¿Y no quiere que Keiko sea presidenta? Naturalmente que no, porque Keiko es la hija de un asesino y de un ladrón que está preso, juzgado por tribunales civiles, con observadores internacionales, condenado a 25 años de cárcel por asesino y por ladrón. Cuando hablamos de la fascinación del poder y de la sensación de soberbia que genera el poder, tampoco podía dejar de pensar en Keiko Fujimori, que en lugar de construir un partido moderno, democrático, aplicó, incluso radicalizando algunas de las recetas de su padre, pensando que quizá no le pasaría a ella lo que le pasó a su padre. Claro, probablemente también perdió un poco el sentido de la realidad, creyó que tenía asegurado el poder, la derrota que le infligió Kuczynski es algo que no le perdonó nunca, y entonces yo creo que ese deseo de venganza, en cierta forma, trastornó completamente la vida parlamentaria en el Perú, porque Fujimorismo se dedicó, pero fundamental, con el apoyo del APRA, ¿no? Bueno, con el apoyo del pequeño grupo de diputados apristas, a tratar de impedir que Kuczynski hiciera un gobierno, que gobernara, y entonces a sabotearlo, a censurarle a los ministros, hasta crear una situación realmente imposible en el Perú, y a llevar al fracaso el gobierno de Kuczynski, que yo creo que era la persona más preparada, la persona a la que esperábamos, hombre, sobre todo quienes lo habíamos conocido bien, un gobierno espléndido, y sin embargo fue un gobierno desastroso. Hay todavía una gran reticencia entre muchos peruanos a votar por Keiko Fujimori. Yo los comprendo. Creo que entre los peruanos he sido uno de los que ha censurado de manera más crítica y sistemática al señor Fujimori desde que a los 2 años de asumir el poder dio un golpe de Estado. Sin embargo, en estas elecciones yo voy a votar por Keiko Fujimori
y he pedido a mis compatriotas que hagan lo mismo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes aquí en España. Buenos días allá. Doctor Vargas Llosa, qué gusto, qué honor poder conversar y claro, agradecerle porque usted fue el primero que se puso la camiseta del Perú. No habíamos tenido la oportunidad de conversar ni de conocernos como ahora, y usted lo hizo de manera espontánea, generosa. Muchas gracias, doctor Vargas. Nada, Keiko, nada. Ya a ganar las elecciones y a hacer un buen gobierno. Muchas gracias, gracias, Mario. Mario. Éxitos. Un personaje que no tiene las más mínimas condiciones para gobernar un país, ha sido elegido por los peruanos, aparentemente en elecciones limpias. Yo limpias las pondría entre comillas, pero la verdad es que el Perú ha cambiado profundamente de dirección. Ahora va en la dirección de Venezuela, clarísimamente, en la dirección de Nicaragua, en la dirección de Cuba. Quisiera condenar en los términos más enérgicos el intento del presidente Pedro Castillo de dar un golpe de Estado poniendo de su parte al ejército. Y a los militares peruanos felicitarlos por haberse identificado con las leyes y haber rechazado este rol de comparsas que quería infligirles el expresidente. Gracias a lo cual tenemos por primera vez una presidenta mujer en la historia del Perú. Creo que a Dina Boluarte lo que hay que pedirle es que forme un gabinete de ancha base. Como toda democracia, las instituciones llevan a cabo sus tareas, incluyendo las investigaciones para sancionar a quienes desde la posición que sea hayan cometido abusos, delitos o crímenes. Esa es una prueba fehaciente de que en nuestro país sigue imperando un sistema democrático. Como es sabido, algunos gobiernos de la región latinoamericana, movidos por razones ideológicas o intereses políticos, han intervenido de manera indecorosa en los asuntos peruanos, arrastrando a los vecinos, poniendo en duda la legitimidad de su gobierno. A esos gobernantes hay que recordarles que el Perú, donde prevalece la democracia y donde rechazamos firmemente su injerencia, que viola las normas internacionales y los más elementales principios de la buena vecindad. Por eso ha sido secundada usted, además, por los medios comunicativos que hacen presentarse al Perú como una caricatura de democracia, pretendiendo dañar la imagen de nuestro país. Es indispensable corregir esas deformaciones para evitar que ellas afecten nuestra democracia y sigan alertando a nuestra economía. A pesar de todo ello y de la persistencia de ciertas firmas de violencia y de actividades, el Perú ha recuperado poco a poco la normalidad. Todos somos conscientes de ello y finalmente respetamos la política que usted encarna y que es rigurosamente la defensa de la democracia peruana. Y entonces la política no atrae a los mejores. Los jóvenes no se sienten ilusionados con una actividad que les parece mediocre y muchas veces corrompida, y entonces la política queda en manos de muchos lugares, de personas de segunda o de tercera categoría, y eso la empobrece y eso hace que se desprestigie cada vez más. Creo que ese fenómeno, que no es un fenómeno propio del Perú, sino de muchos otros lugares. Y el marxismo representa en apariencia no en la realidad, ese tipo de perfección que buscan los artistas y los intelectuales. Allí está clarísimamente diseñada, ¿no es verdad?, una filosofía en la cual la historia ha venido evolucionando, ha venido transformándose hacia una meta de felicidad, de prosperidad, de verdadera justicia y de verdadera libertad. La lucha de clases ha ido llevándonos poco a poco a ese ideal. Y entonces él decía, eso ha atraído enormemente a los intelectuales, que ven la democracia con mucho desprecio, les parece un sistema mediocre, un sistema que no acerca para nada a ese paraíso en la tierra, que el marxismo, el comunismo, sí llega a materializar. Ese libro a mí me abrió mucho los ojos sobre el camino equivocado desde el punto de vista ideológico que había sido el mío. Era un libro que era una gran reivindicación, además de la democracia,
Decía esa democracia que es imperfecta, efectivamente, que a veces está impregnada por la corrupción, es cierto. Sin embargo, ha creado las sociedades más civilizadas de la historia y es el sistema que ha reducido más la violencia que ha caracterizado siempre la historia humana. Las sociedades democráticas son las que han creado las sociedades que están más avanzadas, donde hay más posibilidades de que los seres humanos realicen las ambiciones que los empujan. Y en cambio, vamos a ver la realidad de los países que han hecho suyo el marxismo, la Unión Soviética, las democracias populares de Europa Oriental. En fin, era un libro con una argumentación maciza que de alguna manera a mí me devolvió una cierta seguridad que había perdido cuando me aparté, renuncié al socialismo, dejé de creer en el socialismo como el instrumento de la justicia social y de la verdadera libertad. Los colombianos, al elegir a Petro, han elegido la pobreza. Es clarísimo, digamos. ¿Y son tontos los colombianos que eligen la pobreza? Yo creo que son tontos. Creo que hay una ceguera que tiene que ver con una nacionalidad y con unas ideas de izquierda que hoy en día están absolutamente desfasadas, que no tienen ningún sentido. Que nos parece tristísimo a muchísimos que un país como Estados Unidos, donde se supone que hay gente educada, gente bien informada, pueda votar por un demagogo inculto como es el señor Trump. Además, el Nobel de Literatura señaló que el mundo debe estar preparado para las decisiones que tomará Trump al ocupar el sillón presidencial. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirve, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia. Una dictadura que además ha creado una retórica que lo justifica, una retórica de izquierda, para la cual a lo largo de su historia reclutó muy eficientemente a los intelectuales, a la inteligencia. Yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándolo de una manera muy sutil, a través de trabajos, a través de nombramientos, a través de cargos públicos, sin exigirle una adulación sistemática, como hacen los dictadores vulgares. Por el contrario, pidiéndole más bien una actitud crítica, porque esa era la mejor manera de garantizar la permanencia de ese partido en el poder. Un partido de hecho único, porque era el partido que financiaba a los partidos opositores. Esa dictadura es una dictadura, es decir, puede tener otro nombre, una dictadura muy sui generis, muy especial, muy diferente, pero tanto es una dictadura que todas las dictaduras latinoamericanas, desde que yo tengo uso de razón, han tratado de crear algo equivalente al PRI en sus propios países. No, el golpe de Estado lo trata de dar Evo Morales con el amaño de unas elecciones en las que él clarísimamente estaba perdiendo y trata, pues, con la complicidad del Tribunal Electoral, por supuesto, de fabricar, digamos, un resultado ficticio, artificioso. Lo que ha ocurrido en Chile no lo entiendo. También se mostró preocupado respecto a México. López Obrador es un populista, siempre fue un populista. Y la impresión que yo tengo es que lo que está resucitando en México es el viejo PRI. País tan grande y hermoso, de historia gloriosa, hoy le surca el dolor, pero un cambio profundo se acerca y crece la esperanza, renace la paz.